¿Dónde estás poniendo tu confianza cuando las tinieblas se acercan y el viento del peligro ruge en tu entorno? ¿A quién invocas cuando tus hijos duermen, pero tu espíritu no descansa? ¿Será que has olvidado que estás en territorio de guerra y no de turismo espiritual? Amado, esta palabra no es suave ni debe ser recibida con indiferencia, porque hay una urgencia invisible que te ronda, un susurro constante del enemigo que espera que bajes la guardia, que dejes de vigilar, que apagues el fuego de tu altar. Hoy el Espíritu me inquieta a hablarte sobre protección, pero no de la que el mundo ofrece con candados y cámaras, sino la que se activa cuando tu alma se postra y tu voz clama desde lo profundo, como lo hizo el salmista en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es una oración de guerra, de vigilancia, de dependencia absoluta. Y si tú crees que esta palabra es solo un mensaje más, te advierto con amor, pero con firmeza, estás en grave riesgo de exposición espiritual. Hay hogares que ya han sido invadidos por el cansancio. Hay creyentes que duermen como si el enemigo también descansara. Pero hoy esta palabra viene como espada y escudo, como alerta y como refugio, porque el Señor quiere volver a ser tu sombra protectora, esa cobertura que no se mueve, que no se desgasta, que no se distrae. Tú necesitas esta sombra, porque el calor del día te agobia, y la frialdad de la noche quiere anestesiar tu fe. El enemigo conoce tu rutina, pero ¿conoces tú la presencia que te protege? Esta no es una palabra para los distraídos, es para los que están dispuestos a despertar y decir: yo y mi casa viviremos bajo la sombra del Omnipotente. Comenta abajo con fe: mi casa está bajo la sombra de Jehová. Tu declaración profética es el primer paso hacia el manto de protección que necesitas. ¿Cómo puede una generación que canta sobre protección vivir tan desprotegida espiritualmente? ¿Cómo puede un pueblo que predica victoria caminar como quien huye derrotado? Amado, estamos rodeados de una multitud que ha cambiado la armadura espiritual por la comodidad del entretenimiento, creyentes que han reemplazado la vigilancia por la distracción y la oración por el ruido. La iglesia actual, en muchos de sus rincones, está experimentando una anestesia progresiva, donde el enemigo ya no necesita lanzar dardos, porque el pueblo de Dios ha bajado los escudos por voluntad propia. Se han abandonado las torres de oración, se han derribado los muros de santidad, y se ha sustituido la dependencia por la autosuficiencia. Muchos ya no alzan sus ojos a los montes, sino a las redes, a los likes, a los diagnósticos humanos, a la lógica carnal. Y mientras se alimentan de palabras dulces y motivacionales, sus hogares están siendo invadidos por frialdad espiritual. Sus hijos ya no tiemblan ante la palabra. Sus matrimonios se enfrían bajo el disfraz de la rutina. Este no es tiempo de neutralidad. Este es tiempo de reconocer que estamos en medio de una guerra, donde las armas no son físicas y los ataques no siempre se sienten en la carne, pero sí devastan el alma. Y lo más grave, una iglesia que ya no discierne el ataque, tampoco clama por refugio. El salmista clamó desde un lugar alto, desde el monte, pero hoy muchos prefieren el valle de la comodidad. Allí, en lo bajo, se entretienen, se cruzan de brazos y murmuran contra el proceso. El monte representa el lugar de esfuerzo, de ascenso, de búsqueda, de rendición. ¿Por qué razón hemos olvidado que el socorro no viene de abajo, ni del costado, ni de uno mismo? La ayuda viene de arriba, de aquel que hizo los cielos y la tierra, del que sostiene todo con su mano, del que guarda nuestra entrada y nuestra salida. Pero ¿cuántos han dejado de alzar los ojos? ¿Cuántos han cambiado la búsqueda espiritual por soluciones humanas?
Esta es la raíz del problema. Nos sentimos tan rodeados de recursos que ya no buscamos la fuente. Nos sentimos tan bendecidos por fuera que ignoramos la sequía interna. Hemos llegado al punto de llamar fe a lo que en realidad es control disfrazado y sabiduría a lo que solo es miedo espiritual camuflado. Y en este estado de falsa seguridad, el enemigo avanza, entra por las grietas, se infiltra en las emociones, siembra confusión en las decisiones. Y como no lo vemos físicamente, creemos que no está atacando. Pero sí lo está. Y en muchos casos ya lo logró. Dios no duerme, pero su pueblo sí. Y eso es trágico. Porque mientras el salmista se deleita, diciendo, no se adormecerá el que te guarda, muchos hoy caminan espiritualmente dormidos, con los ojos abiertos, pero con el discernimiento apagado. ¿Cómo puede ser que quien tiene al guardián eterno vive como si estuviera expuesto a todo? Porque una cosa es tener el ofrecimiento de la protección y otra muy distinta es activarla. Y se activa con dependencia, con clamor, con entrega, con alineación a su voluntad. No se trata solo de repetir versículos, sino de vivir bajo su revelación. No se trata solo de cantar que Dios es mi sombra protectora, sino de caminar como quien vive bajo esa sombra. Y aquí está el choque. La mayoría no quiere sombra, quiere sol. Quieren brillar por sí mismos, quieren ser vistos, aplaudidos, reconocidos. Pero no entienden que la sombra es el lugar de refugio, de frescura, de preservación. El que vive bajo la sombra no busca protagonismo, busca cobertura. El que se somete a la sombra de Dios entiende que su vida no está a la vista del mundo, sino bajo la vigilancia del Altísimo. Muchos hogares están siendo sacudidos porque dejaron de ser altares. Hay casas donde se habla de Dios, pero no se invoca su presencia. Hay habitaciones llenas de pantallas, pero vacías de oración. Y luego se preguntan por qué hay pesadillas, insomnio, ansiedad y opresión, porque donde no hay altar, hay acceso abierto al enemigo. Porque donde no hay vigilancia espiritual, hay libre circulación del mal. Lo que no se cubre con oración, se cubre con oscuridad. Y no importa cuántas promesas tengas anotadas si tu vida no está rendida. El enemigo no respeta frases decoradas, pero sí se detiene ante la sangre, ante la obediencia, ante la vigilancia constante. El Salmo 121 es una espada, pero se vuelve escudo cuando lo vives, no solo cuando lo recitas. No basta con saber que Dios guarda, hay que vivir como quien es guardado. Y quien es guardado no camina por cualquier camino, no se une a cualquier voz, no sigue cualquier dirección. Hay un estándar para los vigilantes, para los cubiertos, para los que se esconden en él. Y la iglesia ha dejado de ser torre de vigilancia para convertirse en club de actividades. Nos hemos vuelto expertos en eventos, pero inexpertos en discernimiento. Hay más planificación que clamor, más administración que rendición. ¿Cuándo fue la última vez que un servicio fue interrumpido por una intercesión agónica? ¿Cuándo fue la última vez que alguien tembló al leer la palabra? La tibieza se ha normalizado y la pasión se ha vuelto sospechosa. Pero el enemigo no teme a agendas, teme al fuego. No se detiene por nuestros calendarios, se detiene por nuestra santidad. Y si la iglesia no vuelve a arder, volverá a ser devorada. Es urgente que despertemos del letargo, que dejemos de llamar rutina a lo que es simplemente sequía. No hemos sido llamados a sobrevivir, sino a guardar lo que el cielo nos entregó. Pero solo lo guarda quien vive despierto. Hoy esta palabra viene como una trompeta en medio de la noche. Despierta, iglesia, vuelve al monte, alza tus ojos. El enemigo ya no se esconde, ataca de frente y tú no puedes seguir con los ojos cerrados.
Vienen días donde solo estará firme quien esté cubierto. Vienen noches donde solo descansará quien haya edificado altar. Esta no es una palabra de miedo, es una palabra de advertencia, una palabra de protección, una palabra de urgencia. Porque el que vive bajo la sombra no será sorprendido, pero el que duerme en campo abierto será herido. ¿Y tú, dónde estás descansando? El principio espiritual revelado en el Salmo 121 no es un talismán místico, no es un rezo automático ni un texto que funciona por repetición mecánica. Es un llamado profundo a una actitud continua de dependencia. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista, y con eso no hacía poesía ni metáfora, hacía un acto profético. Desviaba la mirada de las circunstancias, de los peligros visibles, de los recursos humanos, y la elevaba al único que tiene el poder de guardar sin fallar. Este es el principio. Mientras tu mirada esté conectada al cielo, tu corazón estará cubierto en la tierra. La protección no comienza en el escudo visible, sino en la dirección de tu enfoque. Hay protección cuando hay sumisión, hay cobertura cuando hay entrega, hay sombra cuando se camina bajo la luz del Altísimo. Pero muchos hoy buscan sombra sin obediencia, buscan cobertura sin consagración. Y así se rompe el principio. Dios no está obligado a cubrir donde no hay rendición. Su sombra se extiende sobre los que caminan en su voluntad, no sobre los que se alejan de su consejo. Cuando el salmista declara que su socorro viene de Jehová, está desactivando toda confianza horizontal. No es el ejército, no es el rey, no es el sistema, no es el entorno. Es Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo todo, también lo sostiene todo. Pero ¿cuántos viven como si tuvieran otro sustentador? Los hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios operar en sus generaciones no fueron los más preparados humanamente, ni los más populares, fueron los más rendidos. Moisés fue guardado desde el río hasta el desierto, desde la zarza hasta la cima del Sinaí, porque su vida estaba alineada con la nube y con el fuego. No caminaba por intuición, caminaba por dirección. Y mientras el pueblo dormía, él hablaba con Dios cara a cara. Ese tipo de cobertura no se negocia, se conquista en el monte, se profundiza en el silencio, se fortalece en la obediencia. Elías fue sustentado en medio de la sequía porque se escondió donde Dios le dijo, no donde le parecía cómodo. Ana fue preservada de la amargura, porque en lugar de victimizarse, se postró. David fue librado en batalla tras batalla, porque no salía sin antes consultar al Altísimo. Cada uno de ellos vivió bajo la sombra del Omnipotente, porque no se movía sin dirección divina. Y hoy este principio sigue vivo. Si caminas bajo su palabra, caminas bajo su cobertura. Si te posicionas en su voluntad, estarás fuera del alcance del enemigo. El principio es espiritual, pero el efecto es práctico. No se trata solo de creer en la protección, sino de vivir bajo sus condiciones. La nube de día y la columna de fuego de noche no eran decorativas, eran vitales. Representaban la guía y la presencia que cubría al pueblo en el desierto. Sin ellas, habrían muerto por el calor o por el frío, pero cada movimiento de esa nube exigía vigilancia. Nadie podía distraerse, porque cuando la nube se movía, el pueblo debía moverse. Era una dependencia total. Hoy, esa nube no es visible, pero su espíritu sigue guiando. El problema es que muchos dejaron de mirar hacia arriba, y si no ves la nube, te moverás por emociones, por lógica, por costumbre, y así se rompe el principio, porque donde no hay dependencia, hay vulnerabilidad. Por eso Jesús decía, el que permanece en mí y yo en él,
ese lleva mucho fruto. Porque el fruto, la protección, la dirección, todo emana de la conexión. El principio de cobertura no es una promesa automática, es una activación constante. Se renueva con obediencia, se mantiene con santidad, se intensifica con adoración. Y cuando ese principio se honra, el enemigo retrocede sin que lo veas, porque el cielo trabaja donde hay alineación. Cuando el salmista declara que Jehová es su sombra, está revelando una de las figuras más poderosas de cobertura. La sombra no se aleja de quien camina cerca. Cuanto más te acercas a alguien, más te cubre su sombra. ¿Qué significa esto? Que si te sientes descubierto, tal vez es porque te alejaste. El problema no es la sombra, es la distancia. Y esa es la raíz de muchas crisis espirituales. Hemos aprendido a invocar a Dios desde lejos, pero ya no caminamos pegados a su presencia. Hay quienes solo buscan su sombra en la urgencia, pero no la valoran en el día común, y así no se activa el principio. La sombra protege, pero también exige cercanía. No puedes caminar en desobediencia y pedir cobertura. No puedes rechazar su consejo y clamar por su protección. La sombra está para los que eligen vivir en lo secreto, en lo profundo, en lo santo. Y si decides volver, la sombra te espera. No es un castigo, es un llamado. No es rechazo, es redirección. El Salmo 121 no es solo una oración de protección, es una declaración de dependencia, una rendición total, una renuncia al control humano. Los grandes avivamientos de la historia no comenzaron con multitudes, comenzaron con vigilantes. Hombres y mujeres que clamaban en lo secreto, que gemían por la santidad, que no buscaban fama sino fuego. Y Dios respondió, y la sombra descendió, y la protección se activó, porque cuando hay un corazón rendido, el cielo se inclina. Gales, Azusa, Argentina, Corea, no fueron accidentes espirituales, fueron el fruto de una generación que entendió el principio: el que se humilla será exaltado, el que se somete será cubierto, el que se alinea será guardado. No importa el país, el idioma, la cultura, el principio es el mismo. El que busca a Dios de madrugada encontrará sombra en el día de batalla. El que construye altar en su casa verá ángeles acampando a su alrededor. El que se esconde en él no será tocado por el enemigo. Este no es un mensaje bonito, es una estrategia espiritual. Es hora de volver al principio, de dejar las fórmulas vacías, de caminar como los que saben que el cielo guarda a los suyos. La iglesia primitiva entendía esto. Por eso, cuando eran perseguidos, no huían como víctimas, clamaban como guerreros. Sabían que su socorro no venía de Roma, ni de estrategias, ni de negociaciones. Venía de Jehová, y Él los guardó. En cárceles, en naufragios, en tormentas, en calabozos, Dios fue sombra. Porque su sombra no se debilita, no se desgasta, no se desvanece. Pero ellos no vivían distraídos, vivían despiertos. Y esa es la gran diferencia. El que vive despierto activa el principio. El que vive vigilante ve la mano de Dios en todo. Hoy Dios está llamando a una generación a despertar al principio de cobertura, a caminar no por vista, sino por revelación, a dejar de confiar en estructuras y volver al monte, porque solo quien alza los ojos recibe socorro, solo quien se esconde en él vive en paz, solo quien honra su sombra será guardado en el día malo. Si sabes que el enemigo te observa, ¿por qué te duermes? Si sabes que hay una batalla espiritual activa, ¿por qué tus rodillas están tan limpias? Esta es la hora en que el Espíritu está convocando a los vigilantes, no a los cómodos, a los que velan mientras otros descansan, a los que oran mientras otros se distraen. La oración de guerra no es un lujo espiritual, es una necesidad vital.
Quien no ora estratégicamente será herido tácticamente, porque el enemigo no ataca cuando todo va mal, ataca cuando todo parece estar en paz. Él se mueve en la sombra, pero tú debes aprender a moverte bajo la sombra de Dios. Y eso solo se logra en oración. No hablo de repeticiones suaves ni de rezos mecánicos. Hablo de oración con lágrimas, con fuego, con gemido, con intercesión. Hablo de clamar hasta que la atmósfera cambie, hasta que el cielo se abra, hasta que la dirección descienda. Porque hay cosas que no cambiarán con consejos, cambiarán con rodillas. Hay hogares que no necesitan más terapia, necesitan altar. Hay jóvenes que no necesitan más distracción, necesitan fuego. Y ese fuego se activa cuando alguien se levanta a orar en medio de la madrugada, cuando alguien renuncia al sueño para proteger su casa, cuando alguien dice, yo soy el centinela de mi generación. La práctica espiritual que activa la sombra de Dios es la vigilancia constante, la oración sin cesar, el clamor que no espera el domingo, sino que se activa cualquier día, a cualquier hora. ¿Por qué crees que Jesús oraba de madrugada cuando todos dormían? Porque sabía que el secreto del poder visible era la conexión invisible. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, no caminaba sin orar, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Hoy muchos están perdiendo batallas que nunca debieron enfrentar simplemente porque dejaron el altar desprotegido. Se enfocaron tanto en lo externo que lo interno se apagó. Y lo que debía ser una torre espiritual se convirtió en una casa de entretenimiento. Pero el Espíritu está llamando a levantar centinelas, a volver a la práctica de la oración profunda, estratégica, persistente. Esa oración que no se rinde cuando no siente, que no se apaga cuando no ve, que no se distrae con emociones. La oración de guerra no busca lo que conviene, busca lo que es eterno, y cuando alguien comienza a practicarla, el infierno tiembla. No porque seas fuerte, sino porque estás cubierto. No porque grites, sino porque estás alineado. Pero para que esta práctica se establezca, hay que romper el ciclo de comodidad. Muchos quieren la sombra, pero sin salir del sol del ego. Quieren cobertura, pero no quieren rendirse. Quieren un Dios que los proteja, pero no que los dirija. Y así no funciona. La oración de guerra no es para los que quieren mantener su rutina, es para los que están dispuestos a romperla. Es para los que apagan el celular, cierran la puerta, se desconectan del mundo y se conectan con el cielo. Es para los que interceden por sus hijos antes que se pierdan, no después. Es para los que velan por su cónyuge en lo secreto. No solo lo critican en lo visible. Es para los que entienden que hay cosas que no se negocian. La presencia, la cobertura, la obediencia. Y mientras la iglesia actual diseña eventos, el enemigo diseña trampas. Mientras los líderes compiten por influencia, las tinieblas avanzan sobre generaciones enteras. ¿Y dónde están los que interceden? ¿Dónde están los que se esconden en la sombra? ¿Dónde están los que todavía tiemblan al orar? La práctica de la oración de guerra no es opcional, es urgente. La Biblia está llena de ejemplos de oración que cambió destinos. Daniel oró en secreto y su oración movió decretos. Ana oró con lágrimas y su clamor trajo un profeta. Pablo y Silas oraron en la cárcel, y la tierra tembló. Jesús oró en Getsemaní y venció antes de ir a la cruz. ¿Qué más necesitamos para entender que la oración no es debilidad, es poder? No podemos seguir llamando sabiduría a lo que es apatía. No podemos seguir disfrazando de espera lo que es desobediencia. Hay momentos donde no orar es pecado, donde no velar es traición. Porque quien no ora, no cubre, y quien no cubre, expone. Tus hijos no necesitan solo consejos, necesitan una atmósfera espiritual que los arrope. Tu casa no necesita más muebles, necesita altar.
Y tú no necesitas más recursos, necesitas clamor. Esta es la práctica. Clama, vela, intercede, gime. No pares hasta que la sombra te cubra, hasta que el enemigo retroceda, hasta que la gloria vuelva. Declaro en el nombre de Jesús que se levanta una generación de centinelas. Profetizo sobre ti que el fuego de la oración despertará de nuevo en tu interior, que tus noches dejarán de ser terreno del enemigo y se convertirán en altares encendidos, que tu casa será marcada por el sonido de la intercesión y no por la queja, que tu familia se cobijará bajo la sombra del Altísimo y no bajo la ansiedad de este mundo. Declaro que te levantas como intercesor, como vigilante, como voz profética en medio del silencio, que ya no dormirás como antes, porque el Espíritu te despertará, que ya no caminarás desprotegido, porque vivirás en oración, que el Salmo 121 será tu escudo, tu espada, tu declaración diaria, que en tu boca habrá clamor y en tu espíritu habrá fuego. No más neutralidad, no más distracción, no más excusas. Hoy se activa en ti una nueva práctica espiritual y tu altar será restaurado. Esta práctica no solo te cubre a ti, cubrirá generaciones. Tus hijos recordarán tus oraciones. Tus nietos caminarán sobre la sombra que hoy decides activar. Esta es una herencia invisible, pero poderosa. La oración no se ve, pero construye muros. No se aplaude, pero abre cielos. No se presume, pero confunde al enemigo. Y si tú te dispones a orar como nunca, verás resultados como nunca. Dios no se mueve por emoción, se mueve por rendición. Y la oración es eso, rendición diaria, íntima, profunda. Por eso, vuelve al monte, vuelve al altar. Vuelve a la sombra, no pierdas más tiempo, no juegues más con tu cobertura, no hay más margen para la neutralidad. Esta es la hora de los que oran. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Este primer versículo del Salmo 121 no es una pregunta ingenua, es un grito de desesperación mezclado con fe. No se trata de mirar geográficamente hacia una montaña física, sino de entender que el clamor nace desde lo profundo y se eleva con expectativa. Hoy, muchos oran sin expectativa, cantan sin convicción, proclaman sin sustancia. Pero este versículo nos recuerda que el socorro verdadero no viene de lo visible, sino de lo invisible. La montaña representa la altura espiritual, el lugar de encuentro, el altar que se edifica lejos del ruido. Si tu vida está carente de socorro, tal vez es porque ya no estás mirando hacia arriba. Esta generación ha inclinado tanto la cabeza hacia las pantallas que ha olvidado cómo alzar los ojos al cielo. Pero la palabra nos llama a volver la mirada, no hacia la tierra, sino hacia el trono. Y si el salmista alza los ojos, es porque ha comprendido que la solución no está en su fuerza ni en su entorno, sino en la dimensión donde Dios reina sin oposición. Alzar los ojos es un acto de guerra, es negarse a vivir en la horizontalidad espiritual y entrar en la verticalidad del reino. Y quien alza la mirada, activa la cobertura. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta es la declaración de ruptura con toda confianza humana. Es el momento en que se quiebra la dependencia de recursos, de planes, de lógica. Es el grito de alguien que entendió que el hombre puede fallar, pero Dios no, que las estructuras pueden colapsar, pero el Creador sostiene todo, que el cielo y la tierra no son solo creación, son testigos de su fidelidad. ¿Cuántos pueden hoy decir con firmeza, mi socorro viene de Jehová? No como eslogan, sino como certeza que quema en el alma, porque hay muchos que repiten este versículo, pero siguen dependiendo de personas, manipulando situaciones, forzando resultados.
Y así no se activa la cobertura. Jehová es el Dios que hace, sostiene y guarda. Y si tú entiendes esto, tu fe no será inconstante, tu oración no será tibia, tu mirada no se desviará. Porque si Él hizo los cielos, puede ordenar tus pensamientos. Si Él formó la tierra, puede restaurar tu casa. Si Él puso límites al mar, puede poner límites al enemigo. Esta es la doctrina de la dependencia radical. Y quien depende de Dios jamás será confundido. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí se rompe una mentira muy común, que Dios se distrae, que Dios llega tarde, que Dios a veces olvida. El salmista declara, con autoridad, que el guardián de tu vida no duerme, no parpadea, no se ausenta. Mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú dudas, Él permanece. Pero esta promesa no es para cualquiera. Es para los que caminan bajo su consejo. Porque hay quienes viven fuera de la cobertura y luego culpan a Dios por las heridas. Hay quienes se alejan del monte y luego acusan al cielo por el ataque. Pero esta palabra es clara: no dará tu pie al resbaladero si tú caminas en su senda. Es allí donde se activa la promesa. No es una garantía universal, es una cobertura condicional. ¿Quieres que tu pie no resbale? Camina en santidad. ¿Quieres que el guardián esté atento? Vive bajo su palabra. La doctrina aquí es profunda. Dios cuida a los suyos, pero los suyos viven rendidos. No puedes vivir como huérfano y exigir cobertura de padre. No puedes desobedecer y exigir cuidado, pero si permaneces en Él, no resbalarás. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esta declaración es una revelación de cercanía. No está diciendo que Dios guarda desde lejos, está diciendo que está a tu lado, a tu mano derecha, en tu día común, en tu rutina, en tu batalla. Es sombra que te cubre de lo que no ves. ¿Quién es sombra? Aquel que está tan cerca que su presencia bloquea el sol que intenta herirte. Pero aquí también hay una implicación. Si Dios es tu sombra, tú no puedes caminar en luz propia. No puedes andar con orgullo y esperar cobertura. No puedes tomar decisiones carnales y esperar respaldo divino. Esta sombra está sobre los que caminan en humildad, porque la sombra no cubre al altivo, cubre al rendido. Y esta sombra no es pasiva, es activa. Te cubre del ataque, te fortalece en el cansancio, te guía en la confusión. Pero debes permanecer cerca. La doctrina es simple y profunda. Cobertura es relación. No hay cobertura sin comunión. No hay sombra sin cercanía. No hay protección sin entrega. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Aquí hay un misterio revelado. Dios no solo te cubre de lo visible, también de lo invisible. El sol representa los ataques evidentes, las presiones externas, el calor de la prueba. La luna representa lo oculto, lo espiritual, lo que afecta sin que se note. Y Dios cubre de ambos, porque hay batallas que ves, pero otras que solo sientes. Hay guerras que se manifiestan y otras que te desgastan en silencio, pero Jehová guarda en todas, día y noche, claro y oscuro, visible e invisible. Esta es la doctrina de la cobertura constante. No es por momentos, es permanente, pero se activa con constancia. No puedes orar hoy y olvidarte mañana. No puedes clamar en crisis y callar en victoria. La sombra es para los que permanecen, y si permaneces, ni el sol ni la luna te dañarán, ni el ataque abierto, ni la opresión silenciosa. Dios guarda cuerpo, alma y espíritu, pero tú debes permanecer en su sombra. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Este cierre del Salmo 121 es una declaración profética de dominio eterno. No importa por dónde vayas, si estás en Él, estás cubierto. No
Importa por dónde entres, si permaneces en él, estás seguro. Salidas representan comienzos, entradas representan decisiones, y en ambas, Dios guarda. Pero el texto añade una clave poderosa: desde ahora y para siempre. Esto no es un seguro humano, es una promesa eterna, pero solo para los que permanecen. Esta es la doctrina final. La cobertura divina no es por temporada, es por relación. No es por religión, es por rendición. Y si tú decides hoy vivir bajo su sombra, cada paso será guardado, cada camino será protegido, cada decisión será dirigida. No más caminar por vista, no más moverse por emoción. Hoy decides vivir bajo la sombra del Altísimo, y desde ahora y para siempre, Jehová será tu guardián. Si dentro de ti hay una incomodidad sagrada, una inquietud que no te deja conforme con la rutina espiritual, una voz que te grita en medio del silencio, no es suficiente, entonces esta palabra es para ti, porque no estás loco, no estás exagerando, no estás solo. Lo que sientes es el gemido del Espíritu dentro de ti, una llama que se niega a apagarse, una sed que no se sacia con emociones, ni se calma con canciones, ni se resuelve con explicaciones. Estás siendo llamado a un nivel más profundo. Estás siendo despertado a una dimensión donde no hay entretenimiento, hay gloria, donde no hay teorías, hay presencia, donde no hay religión, hay encuentro. Y ese nivel no se accede por mérito, se accede por hambre. La entrega comienza cuando te das cuenta de que lo que tienes no basta, cuando lo visible ya no impresiona, cuando las estructuras ya no sostienen tu alma. Dios está llamando a los que no se conforman, a los que quieren más, a los que están dispuestos a vaciarse para ser llenos. Y si esa voz te está ardiendo por dentro, no la apagues, porque es el Espíritu llamando al monte. Es el cielo susurrando: ven más alto, ven más profundo, ven conmigo. No te hablo desde la teoría, te hablo desde el testimonio de generaciones que respondieron a ese llamado. Hombres y mujeres que dejaron todo por una sola cosa: la presencia. No buscaron fama, buscaron fuego. No buscaron influencia, buscaron intimidad. No construyeron plataformas, construyeron altares. Y por eso Dios los usó para incendiar naciones, transformar ciudades, marcar generaciones. Leonard Ravenhill clamaba que la iglesia hoy no necesita más programas, necesita más pasión. Y tenía razón. Porque donde hay entrega verdadera, Dios responde. Cuando alguien dice, aquí estoy, el cielo se detiene. Cuando alguien se rinde sin condiciones, lo sobrenatural desciende. Y tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser el altar donde Dios vuelva a encender su fuego. Tú puedes ser el inicio de un avivamiento en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad, pero necesitas rendirte. No con palabras, sino con todo tu ser, no a medias, sino por completo, porque Dios no unge lo que no se rinde, no respalda lo que no se somete, no cubre lo que no se entrega, y esta entrega comienza en lo secreto. No empieza en un púlpito, empieza en tu habitación. No empieza con una multitud, empieza con lágrimas en soledad. No empieza cuando todos te ven, empieza cuando solo Dios te escucha. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para apagar todo lo demás y encender el altar? Porque el cambio no es automático, es intencional y empieza con decisiones pequeñas, radicales, constantes: apagar el entretenimiento, abrir la palabra, cerrar la queja, abrir la oración, dejar el orgullo, abrazar la humillación. No es una moda, es una transformación. Y si tú estás dispuesto a entregar lo que el mundo llama normal, Dios te llevará a vivir lo que el mundo llama imposible, porque Él honra al que se rinde, Él exalta al que se humilla, Él guarda al que se esconde en Él.
Y esa es la esencia del Salmo 121, vivir escondido, vivir cubierto, vivir rendido. Pero nadie puede hacerlo por ti. Es tu decisión, es tu momento, es tu altar. Profetizo sobre ti que viene un cambio, no superficial sino estructural, no emocional sino eterno. Viene un cambio de mentalidad, de prioridad, de atmósfera. Viene una restauración del fuego, una reactivación del llamado, una sensibilidad nueva al espíritu. Declaro que tu hambre espiritual se incrementa, que tu deseo por la presencia será más fuerte que cualquier tentación, que el altar será reconstruido en tu casa, que la oración volverá a ser tu alimento, que la palabra será tu deleite, que los cielos se abrirán sobre ti, no porque seas perfecto, sino porque te entregaste, no porque lo merezcas, sino porque te rendiste. Y esa es la llave. La entrega es la puerta a la transformación. La sombra no cubre al que observa desde lejos, cubre al que se lanza a los pies del Altísimo. Hoy Dios no busca curiosos, busca rendidos, y tú has sido marcado para esto. Tu historia no termina donde estás, tu sequía no es tu sentencia, tu vacío no es tu final. Es solo el anuncio de que algo nuevo está por nacer, y si decides responder, si decides entregarte, si decides rendirte, lo verás. Verás la gloria, verás la cobertura, verás la transformación, porque Dios no miente. Y si Él dijo que guarda, Él guardará. Si Él dijo que es sombra, Él será tu sombra, pero quiere tu corazón, no solo tu boca. Quiere tu altar, no solo tu asistencia. Quiere tu entrega, no solo tus palabras. Y esta es tu hora. No esperes más. No razones más. No te excuses más. Entrega, cambia, rinde y verás lo que nunca imaginaste. Y si estás leyendo esto con el corazón ardiendo, con los ojos llorando, con el alma temblando, no lo ignores. No es emoción, es el Espíritu. Es la voz de Dios llamando dentro de ti. Y si respondes, algo eterno se activará. Tu nombre será recordado no por lo que hiciste, sino por lo que cargaste. Porque los que se entregan cargan gloria, los que se rinden cargan fuego, los que cambian, cambian todo a su alrededor. Y tú has sido llamado para eso, para cargar la sombra, para vivir bajo ella, para demostrar que aún hay quienes prefieren la presencia a la apariencia. Y ese eres tú. No esperes que otro lo haga. No pongas la carga en tu pastor, en tu familia, en tu iglesia. Esta batalla se gana en lo secreto. Esta cobertura se activa en lo individual. Tú eres la respuesta. Tú eres el inicio. Tú eres el altar que se está levantando. No se trata de multitud, se trata de obediencia. Y si tú obedeces, Dios se moverá en tu casa, en tus hijos, en tus generaciones, porque la sombra del Altísimo no solo cubre individuos, cubre linajes. Hoy tú decides si tu descendencia caminará expuesta o guardada, si tus generaciones recordarán tus excusas o tus oraciones. Este es un llamado de responsabilidad, pero también de gloria. Porque si tú respondes, verás la mano de Dios como nunca. Verás la protección sobrenatural, verás la dirección divina, verás puertas abrirse, ataques frustrarse, cielos abrirse. Y todo porque decidiste cubrirte, porque elegiste vivir bajo la sombra. No más religión sin fuego, no más oración sin clamor, no más fe sin obras. Hoy en el nombre de Jesús se activa una generación de vigilantes, de intercesores, de centinelas. Y tú estás entre ellos, no por emoción, sino por propósito, no por impulso, sino por llamado. Responde. Comenta abajo con autoridad profética. Declaro que mi casa está bajo la sombra del Altísimo. Y si esta palabra encendió tu espíritu, suscríbete, porque cada mensaje será un altar encendido, una espada afilada, una convocación divina. Este canal no es entretenimiento,
Es territorio de batalla, es campamento de vigilantes, es refugio para los que claman. Dale like, no por costumbre, sino como acto de acuerdo espiritual. Y comparte esta palabra con los que sabes que están expuestos, débiles, distraídos, porque aún hay tiempo, porque todavía hay sombra, porque Jehová sigue guardando. Pero necesita que alguien lo active, y ese alguien eres tú.